Buenos días desde Multicanal Radio en Economía para Ricos. Hoy tenemos, bueno, un amigo mío de hace muchísimos años, hace ya 35 años, que tiene una empresa que se dedica a la asesoría de empresas. Eh, Hay que hacer una gran distinción entre lo que es una gestoría y lo que es una asesoría para empresas. La asesoría para empresas se dedica a asesorar a las empresas, como su nombre indica, no solamente a hacer la gestión de lo que vulgarmente conocemos como el papeleo o presentar los impuestos. Son ellos los que confeccionan los estados contables o analizan las necesidades tanto de capital o de inversión que puedan necesitar las empresas. La gestoría simplemente lo único que hace es tramitar documentos. Ellos entran a lo que es una gestión. Él fue, bueno, pues trabajó en auditoría en por aquel entonces eran las Big Five, o ya solo quedan cuatro, por unos problemas, unos escándalos que hubo. Y bueno, pues ellos abarcan tanto desde lo que es la asesoría financiera, la gestión de la empresa, los análisis de rentabilidad, la evaluación de riesgos financieros y luego la financiación también de empresas, las diferentes formas de financiar. Mi querido amigo Ricardo, de hace 35 años, por meterme un poco con él sería como la vieja que hace las cuentas, ¿no? En el que, digamos que llegaba un salario a casa y la señora, pues una parte tenía que destinarlo a la hipoteca, otra al pago del coche, otra a la comida y el resto, pues, para la gestión. Lo que pasa que eso se le quedó corto muy pronto y empezó a hacerlo con empresas. En el fondo, la señora lo que hacía era una gestión de una vida, digamos, de las personas. Ricardo lo que hace al final es una gestión de la vida de las empresas. Por lo cual, digamos que sería el viejecito que hace las cuentas, ¿no? Ricardo, buenas tardes. Y bueno, darte la bienvenida y es un placer, pues nada, después de tantos años, sobre todo, estar ya un tema un poco más profesional, más que de amigo. Cuéntanos un Que poquito. también, efectivamente. Muchas gracias, José Ra. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, si quieres, sí, te cuento un poco mi experiencia profesional. Empecé hace 25 años siempre en el sector financiero. Como bien decías, estuve en una de las Big Five durante 5 años. Luego fui controller de una multinacional española y después estuve 3 años como director financiero de una empresa promotora de ciertas dimensiones también. Un poco por seguir el hilo que has iniciado, efectivamente hay una gran diferencia entre una asesoría y una gestoría. Nosotros digamos que somos un paso siguiente al de la gestoría, que es el que haría, como comentabas antes, la parte de papeleo. mm, de presentación de impuestos, contabilidad y nóminas. Nosotros con esa información nos nutrimos de esa información y de la que conseguimos a través de las reuniones mensuales que tenemos con el CEO de la empresa, el director general, y digamos que metemos toda esa información en nuestras herramientas, que al final es un presupuesto financiero anual y un cash flow, un presupuesto de tesorería, donde podemos ver hacia dónde va la empresa, dónde está, analizar todos los KPIs y todas las desviaciones que se producen en el mes a mes de Bueno, esa compañía. mira, perdóname.
Un poquito, el cash flow es, digamos, podría ser los ingresos que tiene la empresa, es decir, como sería la señora, la nómina del marido. Los KPI son las medidas que se hacen de las rentabilidades, es decir, de dónde viene el dinero, qué porcentajes de rentabilidad hay, para luego hacer las aplicaciones. Sí, efectivamente, sería un poco lo que has comentado antes, pero profesionalizándolo y enfocándolo a la empresa. Al final lo que somos, hacemos una labor de asesoría financiera donde nuestro objetivo es dar información al empresario, nutriéndonos de la documentación de la que dispone el mes a mes, para poder dar un poco de visibilidad en el día a día de la gestión de su empresa desde el punto de vista numérico, financiero y, como digo, dar visibilidad. Es como coger unos prismáticos y ver un poco más allá. em, en cuestión de números, de previsiones, para que tú puedas tomar decisiones estratégicas sobre la evolución y el desarrollo de tu empresa Yo a medio siempre, plazo. yo siempre he dicho que la contabilidad es una foto del pasado de cómo lo ha hecho la empresa el año Ujú. anterior o el mes anterior. Es una cosa, es una estática, una visión estática del pasado, que a partir de ahí hay que hacer lo que dices, las previsiones para coger los prismáticos y ver hacia dónde va y las posibilidades, los riesgos. En definitiva, un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. Ujú. Cuéntame, ¿cómo fue esto de crear esta empresa, ASFI, Directores Financieros, hace ya 17 años? Justo, hacemos 17 años este mes de enero. Bueno, yo siempre había tenido la inquietud y la necesidad de emprender. Siempre había estado, mientras estaba en nómina trabajando para otras empresas, siempre estaba enredando, ¿no? Viendo a ver si dónde estaba el negocio, dónde podía encajar mi experiencia y emprender algún tipo de negocio, ¿no? Surgió, bueno, pues de una forma natural. Un amigo me habló de un amigo suyo que quería un servicio de asesoramiento financiero y dije, bueno, pues tal vez esta sea la oportunidad para dar el salto, ¿no? Y no lanzarme sin ningún cliente, ¿no? De esta forma ya, digamos, tenía las lentejas, ¿no? Un primer cliente que me facilitaba un poco una base económica para que yo pudiese arriesgar y saltar, porque en ese momento pues estaba casado, acaba de nacer mi primer hijo, eh, Álvaro. Álvaro, que justo acaba de cumplir 17 años y además coincidía con que era la crisis del 2008. Entonces era una época convulsa y compleja y bueno, pues, de la mano de un primer cliente me atreví a dar el salto, que además en España es complicado darlo porque no es que precisamente nos ayuden mucho los dirigentes a tener opciones interesantes de apoyo a las empresas de reciente constitución y a los emprendedores en general. Nos tienen bastante abandonados, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco así. Dije, ¿qué puedo ofrecer? Lo mismo que estoy haciendo, o llevo haciendo 9 años en nómina para otras empresas, que al final era un poco control de gestión, dirección financiera, auditoría. Lo Pero, voy a dar por horas para muchos clientes. pero en el fondo, De tú forma empezaste. outsourcing y perdón, una cosa que comentar que creo que es interesante. Yo monté la empresa, igual que yo daba un servicio de externalización de servicios, yo mismo me nutría de mis proveedores, de mis consultores de forma outsourcing también, son externos a mí. O sea, no tengo personal en nómina, salvo un par de personas. El resto de los consultores son externos. Entonces, y también otro punto curioso, no es que sea un visionario ni nada por el estilo, fue por circunstancias y por casualidades. Nosotros nuestro servicio desde hace 17 años lo damos de forma externa y de forma telemática, como ahora desde la pandemia se viene dando con más normalidad. Sí, yo me acuerdo que tú empezaste en auditoría, creo que ahí es donde se aprende mucho
lo que es las empresas, donde puedes entender el funcionamiento realmente de las empresas. Las entrañas un poco Efectivamente. Y a partir de ahí, una vez que lo entiendes, sí puedes hacer las previsiones, que mm, sería ya cuando pasaste a ser controller. ujú, Vale. Bueno, lo del outsourcing lo que quiere decir muchas veces es que igual que tú puedes tener una persona en nómina, tú puedes hacer acuerdos con personas para que en vez de tener tú un departamento de publicidad, lo tienes subcontratado. Realmente eso es el externalizado. outsourcing. Mm, Bueno, es- a lo largo de todos estos años, mm. ¿qué es lo más importante o cuál es la necesidad primordial o la mayor necesidad que suelen tener las empresas? Aunque parezca mentira, incluso empresas de dimensiones muy grandes, de millones y millones de euros de facturación y muchísimos empleados, no tienen un adecuado sistema interno de control. Mm, Debe ser por un tema cultural español, no sé muy bien el porqué, ¿no? Y les cuesta mucho a los empresarios también ponerse en manos de profesionales como nosotros para externalizar ese área, ¿no? Tal vez porque tienen que desvestirse íntegro ante nosotros y enseñar todo como si fuésemos el médico o el abogado. Puede ser, ¿no? Yo creo que indudablemente. Yo creo que además es que yo me hace mucha Y gracia que porque también, perdona, creo que ellos piensan que saben hacer de todo y ellos mismos lo pueden controlar todo. Y obviamente no es así. Yo creo, zapatero a tus zapatos, tienes que tener profesionales especializados en cada área. Nosotros lo somos en la nuestra, en la financiera. Te cuando, tienes que apoyar. cuando yo estaba montando, hice todo el business plan de un banco suizo para implementarse aquí en España. Mm, Yo me acuerdo que el presidente del banco me decía, tú puedes delegar todo excepto un 30% o un 33% de tu negocio. mm, Y tú te tienes que centrar solamente en el 30-33% que es importante. Muchas veces yo creo que los CEOs, lo que no tienen interiorizado, los CEOs son los directores generales, los presidentes de las compañías, lo que no tienen muchas veces interiorizado es que deben ser, poco para hacer un símil, directores de empresa. Tienen que conocer cómo funciona el departamento de marketing, de publicidad, de contabilidad, de fiscalidad, de todo. Pero centrarse sobre todo en dirigir más que en hacer, en gestionar los mm. departamentos. Sí, porque al final están invirtiendo un tiempo que no es eficaz en ese punto, ¿no? Si ese tiempo que ellos, por ejemplo, invierten en hacer un presupuesto financiero, el cash flow, nuestros informes y demás, lo dedicasen a lo que creemos que deben ser sus funciones, que es hacer crecer a la empresa, montar la estrategia comercial de alguna forma y de gestión, bueno, pues sería mucho más eficaz. Subcontratan esa parte en nosotros, que nosotros solo sabemos hacer eso, nos dedicamos a eso desde hace... Yo tengo 25 años de experiencia y todo mi equipo tiene más de 30, cada uno me refiero, ¿no? O sea, son todos Tienes cuatro seniors. personas con 2 años. O sea, son muy, muy seniors, muy potentes, todos han sido controles, directores financieros y demás. Entonces, estás Pero, poniendo tú ese área de tu empresa en manos de auténticos profesionales y que le vamos a reportar, o sea, va a estar al tanto de ¿sabes lo que todo pasa? ¿Sabes lo que de pasa? forma recurrente. Que en España, ya que decías tú de desvestirse, hay dos cosas bastante paradigmáticas. Yo por el barrio muchas veces veo coches bueno, pues todoterrenos de 80 a 90 mil euros aparcados a diario en la calle. Ujú, En- yo creo que muchas veces no se atreven a desvestirse porque entonces se les cae esa apariencia de pensar o de dar que son muy exitosos y realmente en el momento que tú entras a la asesoría, a analizar el cash flow y todo eso, te das cuenta lo que realmente sí es de exitoso o no exitoso ese empresario, por lo cual ujú, ese yo creo que es una de las fronteras más difíciles que tenéis vosotros a la hora de sobrepasar, que ujú, se cae esa parte de apariencia. ujú. Y Los veía, egos siempre han sido un talón de Aquiles, ¿no? En general, y en España tal vez más, ¿no? Las envidias y demás. Y el hecho de querer, bueno, demostrar aparentar. o aparentar, puede ser.
Sí, pensar que ellos son capaces de hacerlo todo. Y es que es imposible, nadie lo es. Yo qué sé, por ejemplo, desde el punto más importante a nivel volumen de gestión de algo que podría ser un gobierno, hay un presidente y ese presidente tiene sus asesores y sus ministros, Y cada uno especializado en una cada uno, materia. perdona, Especializado en una perdona. materia. Eso me Depende lo del tienes que gobierno. explicar detalladamente porque no lo entiendo o no lo percibo yo, ¿eh? Supuestamente especializado, perdón. Claro, supuestamente está bien, ¿eh? Efectivamente, entonces tú no puedes abarcarlo todo, no tienes nadie tiene capacidad, cualquier ¿Sabes una cosa? empresario de éxito lo sabe, tiene que... Claro, eh, ahí radica el empresario de éxito y el de no éxito. Fíjate, yo veo muchas veces, a veces en las redes sociales, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia y que ponen que los ricos, por ejemplo, el dueño de IKEA, que ahora hace 80 años, el año pasado hizo 80 años, iba con un Volvo que tenía más de 30 años. Y la cuenta, en las redes sociales veo, pues eso, te ven con un coche de 100.000 euros y con 2.000 en la cuenta y se piensan que eres rico. Y luego te ven con un coche viejo, tienes 100.000 euros en la cuenta y piensan que eres pobre. Eso es, digamos, un poco lo que pasa en España, que sí. hay mucho falso rico. Y luego, bueno, yo cuando estaba en gestión de patrimonios había personas que veías que parecía que eran indigentes y tenían una cuenta corriente varios millones de euros. Mm, Bueno, yo también lo he visto así. dentro de esto, como te decía antes, ¿qué es la mayor cosa que habéis detectado? La necesidad de capital. Por ejemplo, yo recientemente he Ah, es contactado verdad. contigo. Estábamos hablando de eso, sí, es verdad, perdona. Te estaba comentando que incluso empresas de grandes dimensiones, de decenas de millones de euros de facturación, y decenas y decenas de empleados, se les ve un déficit muy importante en cuanto a la generación de información. Por lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Creen que lo pueden hacer todo, controlarlo todo y no se dan cuenta que no es así. Necesitan a alguien experto bueno, ahora estamos hablando de mi área, ¿no? Pues alguien experto en el sector financiero, en crear un departamento interno in-house o externo como el nuestro, pero crearlo para poder tener información que te permita tomar decisiones estratégicas y avanzar y tener un poco de visibilidad, como hablábamos antes, ¿no? Eso lo hemos visto continuamente que no existe. O sea, las empresas, los empresarios van hacia adelante por inercia Por el día a día y y pierden, y pierden sin muchas, control. y pierden muchas Oportunidades también. oportunidades Mm. y posibilidades de optimizar. Y aumentan el riesgo también en cada movimiento que hacen porque no suelen analizar, digamos, el futuro a corto o medio plazo de a lo mejor una nueva inversión, una nueva producción de un producto en concreto o creación de una fábrica para tal. Lo hacen un poco, ¿sabes? De una Sí, forma lo hacen, a la aventura, salto de mata, y es peligrosísimo, claro. sí, como tú decías, lo hacen un poco por ego. Oye, yo soy capaz de hacer esto, se meten. Lo llevo haciendo así toda la vida. ¿Y tú quién eres para venir aquí a darme consejos, ¿no? Y obviamente hay muchas veces que funciona bien, pero hay otras veces que estás Mm, asumiendo un riesgo y a lo mejor, pues mira, por ejemplo, ahora está bastante en boga el tema de crear holdings. Por ejemplo, las petroleras muchas veces lo que hacían antes era asociar a cada petrolero una empresa, de tal forma que si tienes un accidente como el Prestige, no se lleve toda la empresa por medio, sino se lleva solamente la empresa en la que está, bajo el paraguas en el que está el buque ese. mm, Además, recientemente, bueno, también en cuanto hablabas de la facturación de millones, mm. hay que distinguir que una cosa es que factures millones y otra cosa es que tengas un margen de millones, porque luego llega aquí el mito de que Sí, sí, también. los empresarios ganan muchísimo dinero. Una cosa es lo Lo que que se tienes gana. son muchísimos problemas. Y Sí, eso la bueno, gente no lo ve. sí, muchísimos problemas, pero además ya no solo son los problemas, sino que luego el margen no es tan grande. Por ejemplo, hablaba con el Sí. director de Relaciones Institucionales de Carrefour, le invité a una tertulia. Y resulta que el margen de Carrefour había caído desde la crisis energética al 1,5%. Entonces, no digamos que ganan tantísimo dinero, porque es más, un pequeño empresario, una persona que tiene una pequeña tienda, gana más dinero proporcionalmente Mm, que las multinacionales. sí, cuando empezó Carrefour Express, que de eso ya ha llovido bastante, diría yo que incluso más de 15 años. Me acuerdo que estuve analizando algún, em,
tenía un amigo que quería montar uno y tal, estuvimos viendo el plan de negocio y demás y salía eso, un margen, un beneficio neto ya, pero bueno, entre el 1 y el 3% Ojo, beneficio es lo anual. que se gana, no es la facturación. Con un montón de problemas, arriesgando su capital Mm. y bueno, y precisamente ¿cuánto? Hace un par de meses. Sí, un par de meses que estuvimos hablando para analizar también una operación. Esto fue de una promoción y claro, también yo creo que las empresas muchas veces cuando se van a financiar eh, van en un momento cuando ya la situación es crítica y no tienes muchas veces margen de estudiar. Entonces, Justo, eso para nosotros es el día a día. sí, por eso te quiero decir que tú al Cuando ya final, están con el agua al cuello, incluso casi por la nariz. pues yo creo que a veces encima de la nariz y es cuando Sí, dicen, levanta la Ricardo, mano, Ricardo, que necesito un préstamo de no sé cuánto y tú, justo. y además era antes de Navidades, que no teníamos ni fechas, ¿te acuerdas? Sí, es Una verdad. locura. Eso es lo más habitual, porque normalmente eso es otro, creo, error del empresario español, pues intenta también, bueno, pues con sus medios, y con sus proveedores financieros cercanos, que son los habituales, que a lo mejor si es una empresa familiar, incluso se lo pasó el padre a ellos, resolver problemas financieros de apreturas, de tensiones, de tesorería y demás. Y si no lo consiguen sacar así, van al límite de tiempos y no tienen otras opciones. Ahí es cuando suelen recurrir a nosotros en vez de hacerlo de una forma ordenada y llamarnos con tiempo para que Pero ¿por qué no te podamos, llaman con tiempo? por lo que hablábamos antes, por Porque lo no hay mismo. una previsión, porque no hay un asesoramiento, porque no se está haciendo las cosas organizadamente. Ujú, Voy a abrir esta empresa, voy a abrir esta línea de negocio. Abren la línea de negocio y dicen, uy, si yo pensé que en 2 meses tenía ya para dar beneficios. Y ujú, habitualmente antes de 6, 8 meses no se suele tener, digamos, un cash flow recurrente muchas veces. ujú. Entonces vienen las tensiones de tesorería, es decir, la falta de liquidez, y es cuando llegan Los problemas, sí. los problemas. Y ahí es cuando nos llaman para que somos los bomberos que vamos a apagar los fuegos, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí que tenemos mucho éxito en ese punto, ¿no? Por eso llevamos 17 años funcionando, porque realmente, bueno, pues somos capaces de hacer milagros, entre comillas, como dicen nuestros clientes, ¿no? Ayudarles en situaciones límites y conseguir lo que necesitan, pero que no es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Claro, es que al final yo me acuerdo que la operación que estábamos planteando nosotros antes de Navidad, Mm, si se hace con tiempo, se podía hacer con unos préstamos más baratos. por ¿Qué ejemplo. quiero decir? Que al final tuvimos que recurrir a lo que se llama el capital riesgo, que ahora nos explicarás qué es, en vez de hacer a lo mejor un préstamo blando o un tipo de interés más sencillo. Ujú, También es cierto que muchas veces los particulares, por asimilar un poco, si queremos hacer alguna inversión, por ejemplo, en vivienda, como un préstamo hipotecario, eh, sale más rentable porque no bloqueas tantos recursos, la rentabilidad es mayor que el coste de financiación y la fiscalidad es muy favorable para ello. Entonces, los préstamos tampoco hay que tenerles miedo siempre y cuando haya un buen análisis detrás de que puedes generar un cash flow o unas entradas de dinero suficientes para pagar las cuotas sin ningún problema. claro. Dentro de estos, ¿qué tipos de financiación y qué características tiene cada préstamo o cada forma de financiarse las empresas? Desde, por ejemplo, desde el capital riesgo a un simple préstamo de inversión con garantías reales, es decir, con activos. Bueno, a colación de lo que has comentado, efectivamente, yo creo que no hay que tenerle miedo al endeudamiento. Apalancarse es la forma más habitual de, Enriquecerse. claro, es que si no, no puedes crecer. Eso, pero efectivamente hay que hacer un plan de negocio, que eso también obviamente nosotros estamos especializados en ello, que en el cual, bueno, estos planes pues lógicamente tienen desviaciones, pero por lo menos marcar una guía a seguir, una senda, un objetivo, Por eso el asesoramiento, para cuando hay una desviación, decir, se está desviando, analizar el por por qué qué y corregirlo. y corregirlo en la medida posible. Volver al camino, ¿no? Volver a la senda.
efectivamente. Pues el apalancamiento, como digo, es, bueno, ya de hecho es una commodity desde hace 1000 años, ¿no? Porque todas las empresas, yo creo que el 95% de las empresas, creo recordar, están endeudadas de alguna u otra forma. ¿Sabes cuáles fueron los primeros préstamos que se realizaron en la historia? No, dímelo. En Mesopotamia. Ah, Y fue cuando qué y bueno. de hecho la escritura nació para poder, eh, ya no sé si decir si documentar o por lo menos sí tener un registro, porque generalmente eran los templos los que prestaban el dinero, que tenían una función ciertamente social y Sí. y los privados, pero tenían que tener un control. Mm, Entonces, ese país fueron cuando salieron los primeros. qué bueno. Y las primeras contabilidades también, claro. Claro, eso es contabilidad, Claro. es cierto. Qué bueno. Ujú, Pero mira, fíjate, por ejemplo, el apalancamiento. Yo hablaba con un amigo mío, un inversor muy potente en edificios, mm, y me decía que para hacerse rico solamente hace falta dos cosas: ahorro y tiempo. O sea, no ahorro y tiempo, sino eh, ahorro e interés compuesto. El interés compuesto lleva asociado el tiempo. Es decir, si tú eres capaz de ahorrar y de ir que tus ahorros se vayan multiplicando, antes o después llegarás a ser rico. mm. El problema es que si tu ahorro es de 1 euro, te puedes pasar 200 vidas para intentar tener un poco de patrimonio. Entonces, es muy importante, dos, que el ahorro sea en cierta medida coherente Mm, y que el tipo de interés, es decir, la rentabilidad de tus inversiones, sean lo suficientemente rentables. mm, Pero para acelerar este procedimiento, como tú decías, está el apalancamiento, ujú. que es lo que te ayuda a multiplicar o a acelerar la capacidad de generar ingresos y de multiplicar lo que es la rentabilidad. Y otra variable también hay que tener en cuenta el riesgo, porque no es lo mismo una operación que otra. Y para controlar ese riesgo están profesionales como Ahí ha salido el nosotros. controller. Controlar. Efectivamente. Para controlarlo y adelantarte un poco al futuro, a posibles circunstancias o situaciones que puedan crear problemas en el desarrollo de ese negocio en concreto, claro. Vamos a estudiar un poco el riesgo, ya que sacas esa colación. Mm, Eh, realmente el riesgo no es mm, una pérdida o una potencial pérdida. El riesgo es, digamos, la posibilidad de ganar mucho o perder mucho. Cuanto mayor es el riesgo, la fluctuación de beneficio o de pérdida es mucho mayor. Si lo comparamos con la ruleta, por ejemplo, si estamos jugando con 5 euros y jugamos al rojo o al negro, el riesgo es del 50%. Pues la mitad de las posibilidades que salga en el rojo, la mitad que salga en el negro. mm, El ri- y se recompensa con 5 euros, con una ficha. mm, Mientras que si jugamos con mucho riesgo a un número, el riesgo de perder es 35 veces contra una, bueno, 36, incluimos el cero, 36 contra una, mientras que el riesgo de ganar es muy bajo, pero el riesgo es de 36 veces. Entonces, el riesgo ¿es bueno o es malo? Pues depende de la posibilidad de la gestión que haya. Es decir, en las carteras de inversión, muchas veces lo que haces es una parte, una persona que sea conservadora, una gran parte tenerla con muy poco riesgo y otra parte, pues darle mucho riesgo a una persona que tenga menos aversión al riesgo. mm. Justo es un poco lo que te iba a decir, llevado en vez de al mercado financiero de bolsa y demás, si lo ponemos en el suelo, digamos, de lo que es el mundo empresarial, yo lo que diría es intentar un riesgo controlado, que eso sería, lo podrías tener mediante buenas herramientas de control, y vuelvo otra vez a tener un buen director financiero, un controller, y también yo lo que haría, que es un poco lo que acabas de decir, la diversificación del riesgo. Al final, los recursos económicos son, tienen un límite, ¿no? Entonces, esa bolsa de dinero que tienes, yo la diversificaría en distintos puntos, unos con más riesgo, otros riesgo moderado y otros prácticamente
sin riesgo, que los hay, a nivel empresa me refiero, en negocios y demás, para que, bueno, si sale mal uno se compensa con el otro y Eso, tienes la posibilidad de, como decías tú, de apostar en algo más peligroso, eso con es. mayor riesgo, para que puedas tener también una fuerte ganancia con ese negocio. Con una inmobiliaria Ujú. bueno, pues que montamos con un amigo. eh, digamos que también hay pisos que la probabilidad de que te dejen de pagar es muy baja, por ejemplo, en zonas, digamos, más Más prime. premium y con un perfil mucho más estable de ingresos, y otros que pueden ser un poquito más, con más riesgo, como este famoso, también he analizado varias operaciones cerca de Alcalá de Henares, por Guadalajara, Mm, para entrar. ¿Qué pasa? Que ahí la rentabilidad es mayor, pero como el perfil de la persona es un trabajo más inestable, es más fácil que te dejen de pagar mm, y es mucho más rentable para el inversor. El riesgo que asumes es mayor. mm. Y eso estamos hablando de una empresa inmobiliaria. Eh, pues en empresas de diferentes ámbitos pasa lo mismo. Más o menos. Pues bajándolo a la tierra en este asunto de empresas, por ejemplo, las startups, las empresas de reciente constitución serían las que tienen un mayor riesgo, ¿no? Invertir en una de estas que al final, en muchos casos, en una fase Incipiente. totalmente, efectivamente, incipiente, el promotor te lo está enseñando en un ordenador, en un Excel, en una cafetería, Sí. lo he visto en muchas ocasiones. Invertir en ese tipo de negocio que eh, ni siquiera está creada, constituida la sociedad, incluso, o sea, estás apostando Es una idea. sobre una idea que puede salir bien o puede salir mal. Y de hecho, creo que el 80% de las empresas de reciente constitución caen en los primeros 5 años, ¿no? Bueno, pues se puede nivelar un poco dentro de tus capacidades económicas de inversión, puedes apostar un poco ahí, porque efectivamente tiene mucho riesgo y lo más probable es que pierdas ese dinero, además que es de 0 a 100, me refiero que o lo ganas o lo pierdes, no hay términos medios en este tipo de inversión en startups, compensándolo, nivelándolo, invirtiendo en otras empresas que, bueno, pues a lo mejor tengan más track record, que tengan más recorrido, que veas Mira, que estén eh, más consolidadas y que sean más solventes o más seguras. haciendo un ejercicio, digamos, mental de recordar, hay que recordar que Microsoft, Google, Facebook, Mm, todas han sido startups. mm, Y cuando han apostado y ha salido bien, pues ahí tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos al de Tesla, a Elon Musk, a Jeff Bezos, de Amazon, etcétera. mm, Todas han sido startups, sí, antes o después. Y yo eso. creo que no hay ninguna empresa en el mundo, desde la creación de la Tierra, que no haya sido una startup. No Mm, creo que haya ninguna. nunca lo había pensado, fíjate, Pues eso efectivamente. acaba a venir a la cabeza. Digo, pues una reflexión. Sí, es, Todas han sido startups antes o de. sí, antes o después, Bueno, efectivamente. después más bien, ¿no? Antes. Iba a decir yo antes o después, pero antes de ser gran empresa. Sí, es verdad. No lo había pensado nunca así, pero efectivamente, claro. Y solo se ven los casos de éxito como los que acabas de nombrar, pero por ¿Cuántas se detrás, quedan? la ¿Cuántas? inmensa mayoría. De hecho, tú sabes, el sector private equity lo conoces. Ujú, Parece que en este sentido, vamos a ver, hay que diferenciar lo que es inversión de apuesta. Apuesta puede ser, yo me acuerdo con un cliente y muy buen amigo mío de la universidad, cuando estábamos en la crisis del 2000, la crisis financiera del 2008. ujú, eh, bueno, pues yo estaba en gestión de patrimonios, asesoraba de inversiones y llamo y digo, Juan, vamos a hacer una apuesta. Y dice, ¿qué? Digo, sí, mira, esto no es categoría de inversión, esto es categoría de apostar si General Motors la van a dejar caer o no. ujú, Entonces, ¿qué hicimos? Yo pensaba que General Motors no lo iba a dejar caer el Estado americano por el tema de la imagen sí. y que le iban a rescatar, como rescataron otro a Citibank, que en España no se ha rescatado ni un solo banco, Mm, ni un banco ha sido rescatado en España. Cajas sí, pero los bancos no. ujú, Y dijimos, venga, pues vamos a comprar deuda, porque apuesto que no dejan caer. Y en 3 meses
Sacamos más que duplicamos el capital en 3 meses. Pero claro, metías un dinero que dices, yo soy muy bruto, yo decía, ¿cuánto quieres perder? Venga, pues 4.000 euros, venga. No es que lo quieras perder, ¿no? Pero es lo que quieres con mucho asumir. En las private equity, por ejemplo, que tú hacías referencia, de cada 10 empresas hay 2 o 3 que siguen adelante. Lo que quiere decir es que el beneficio con 2 o 3 cubres las pérdidas de las otras 7 u 8 y además ganas dinero, que es lo que decías tú de referencias a startups. Efectivamente, Y para financiarse las startups, ¿cómo lo ves? Como comentábamos antes, bueno, la verdad es que en España nunca se ha apoyado al empresario en general y en particular a las empresas de reciente constitución. Están muy, muy abandonadas, ¿no? ¿Hay alguna fórmula, algún tipo de préstamo, subvención, ayuda, que sí que es cierto que existen, pero son muy, muy limitadas y la verdad es que hay muy poquitas. Las entidades bancarias tampoco les gusta meterse mucho ahí por el alto riesgo que comentábamos antes que tienen. Aunque sí que hay alguna entidad bancaria que ya ha creado departamentos específicos a nivel nacional para intentar apoyar a este sector y segmento de actividad en España, que además en España, hay que decirlo, somos muy emprendedores y hay muchísimas cabezas que piensan en nuevos negocios y muchísimos emprendedores que se arriesgan a saltar a ello, ¿no? Mm, Oportunidades y opciones, pues la verdad que pocas. Pero bueno, nosotros sí que durante sobre todo nuestra fase inicial de consultoría, cuando empezamos hace 17 años, apoyamos a decenas y decenas de empresas bueno, empresarios, ideas que querían desarrollarlas con algún tipo de financiación que existía en ese momento y que todavía sigue existiendo para darles apoyo en ese primer arranque. Alguna opción hay, pero la verdad es que poca. En España estamos bastante dejados de la mano de Dios en ese Bueno, aspecto. vamos a dar paso a la publicidad y en la segunda parte te haré alguna pregunta más sobre empresas y Financiación. continuamos. Vale, genial. Muy Damos bien. paso a publicidad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora desde Multicanal Radio continuamos con don Ricardo Castellanos, socio fundador de ASFI, Directores Financieros. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com.
Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Continuamos con Ricardo Castellanos, el fundador de ASFI Directores Financieros. Ya hemos hablado mucho de dirección financiera, hemos hablado de startups. Vamos a entrar un poco con el tema de la financiación, pero también quería hacer antes una pregunta. Ya que estamos hablando de startups, que hay poca financiación para las startups, tal y como lo cuentas, el riesgo a asumir, eh, yo no sé si vale la pena arriesgarse a hacer un préstamo y perder, que no te puedan devolver, o es mejor ese mismo dinero que das en préstamo, con un alto riesgo a que no te devuelvan, a lo mejor es más interesante darlo como socio y entrar como parte del capital, invertir más que prestar, Claro, esa es a no una- ser que tengas una garantía personal de... Claro, lo que pasa, bueno, hay que distinguir entre los fondos de deuda y los fondos de equity. Deuda son préstamos contra una rentabilidad em, y contra un proyecto. Es súper arriesgado como lo que hablábamos antes. Y lo otro no deja de ser arriesgado. Si hablamos de startups, ¿no? Es la entrada de como socio en equity de una compañía aportando un dinero que, bueno, pues al final Lo puedes ganar mucho como Google o perder todo. y las mayores probabilidades, como decíamos antes, yo creo que está un 80-20 de caída de empresas de reciente constitución, ¿no? Sí, es otra fórmula y de hecho nosotros también tenemos inversores que se dedican a entrar en equity y yo lo he hecho también en mi pasado, también he invertido en empresas de reciente constitución. Bueno, la verdad que con suerte han ido casi todas las inversiones bien, pero como digo, lo normal es que no sea así. Pero efectivamente es otra fórmula. El Pero préstamo lo pierde todo también, claro, si no sale adelante el proyecto. y también depende del promotor del negocio, porque él tiene que estar dispuesto A ceder, jugarse su propio capital. a ceder una parte de su capital, ¿no? Que muchas veces son reacios a hacerlo porque dicen, no, este es mi niño, mi tal, mi idea, y no quiero que nadie entre ahora. Y además, claro, cuando un inversor entra al principio, pues tiene más poder de negociación, aprieta más para quedarse con un mayor porcentaje del Porcentaje. capital con menor inversión. Esto se suele hacer mucho, me acuerdo, quizás por private o sea, perdón, eh, lo diré, mm, por deuda de capital privado, es decir, estos suelen estar muchas veces al 25%, más o menos, Bueno, al año, ahí eso es otro tema. Si quieres, hablamos un poco de las vías de de financiación. financiación que existen Sí, hoy en día en España para empresas. para empresas. Porque para particulares ya sabemos todos que son Sí, las hipotecas lo más barato, los claro. préstamos personales o de los coches y luego las tarjetas que son unos tipos de intereses brutales como Mm, están saliendo muchas demandas. hay, Esto mismo trasladado mm, a empresas. hay pocas opciones. A nivel empresa, que es donde nosotros, bueno, conocemos más y nos centramos, salvo excepciones para préstamos personales, a lo mejor para los socios de nuestras empresas cliente. em, a nivel empresa, digamos que hay dos fórmulas, o la financiación tradicional, que llamo yo, que serían las entidades bancarias y las sociedades de garantía recíproca. Entidades bancarias que ya cada vez quedan menos, y ahora también con la fusión de BBVA con el Sabadell, Bueno, ha subido mucho el precio del Sabadell y se está un a lo poco mejor. complicando Hmm, la fusión. Bueno, en cualquier caso, yo me acuerdo cuando arranqué con ASFI Directores Financieros en el 2008, Uf, había decenas y decenas uf. de entidades bancarias y de cajas y tal. Ahora quedan 4, ¿no? Como el que dice. Em,
digamos que la financiación bancaria, bueno, ahí está y yo creo que es importante tenerla en cuenta y siempre nosotros colaboramos con prácticamente todas las entidades bancarias, pero y sociedades de garantía recíproca. ¿Quiénes son estas? Las SGR son Iberaval, Aval Madrid y el Cargi, aquí en la Comunidad de Madrid. Son las tres que operan principalmente. Luego hay otras por comunidades a nivel nacional que también tenemos algo de relación con ellas. Entidades bancarias, pues las que conoce prácticamente todo el mundo. Y luego también trabajamos con algunas que son más pequeñitas, de cajas, más locales, de provincias y tal. Pero como comentaba antes, yo creo que es muy importante tener presente que existen otras vías de financiación alternativas o complementarias a las bancarias Que no se conoce muchas veces. que prácticamente nadie conoce, efectivamente, y ya llevan aquí un tiempo. Nosotros cuando empezamos hace 17 años las hemos visto nacer. Por eso creo que nosotros somos a nivel nacional quien más oportunidades, más vías de financiación trabajamos como consultora, porque las trabajamos todas, tanto proveedores financieros como tipo de producto de financiación. Cuando surge un nuevo producto, que no es fácil que surja, pues lo hacemos nuestro también. Cogemos a los proveedores que lo venden en España y se lo ofrecemos a nuestros clientes. De hecho, cuando estuvimos hablando antes de Navidades, Ujú. lo que pude comprobar que realmente David no era un proveedor vuestro. Ujú. Yo más que proveedor me parecía que era amigo tuyo. O sea, Claro, que quiero decir con esto que ya tenemos no mucha sé la relación si es de claro, amistad o no. Yo no lo conocía como amigo tuyo, pero la sensación es Claro. más de amistad que de... Y supongo que ha surgido la amistad a partir de tanto colaborar entre relaciones, vosotros. claro. Efectivamente, no tenemos una relación personal de amistad, pero al final, Surge cierta... claro, vinculación y te puede dar a entender eso, ¿no? Porque la verdad es que como nuestro servicio es siempre de calidad, nuestros proveedores financieros están encantados que les pasemos proyectos, porque al final ven que somos serios y que tenemos buenos clientes y buenos proyectos donde les hacemos una labor comercial para que ellos puedan invertir en ellos, ¿no? Y tenemos mucha Os vinculación. cuidáis mutuamente Sí, yo realmente. creo que sí. Hay que tener esa sí, afinidad. Y bueno, tipos de financiación fuera de lo bancario, yo creo que son, como decía, súper interesantes. No es una cosa u otra, son financiaciones que son Complementarias. complementarias. Puedes tener y debes tener una parte de financiación bancaria, sin duda, pero yo creo que hay que tener también una parte alternativa de entidades no bancarias. ¿Por qué? Porque eh, por un Flexibilidad. lado, perdón, Flexibilidad. flexible, la financiación alternativa efectivamente es mucho más rápida, más flexible. También yo les veo como más cercanos al empresario, hay como más roce, más piel. Pero también es por un tema de riesgo, ¿no? De limitar el riesgo. Si tú tienes todos los huevos en la cesta bancaria, puede volver a pasar lo que pasó en la crisis. Bueno, ya no sé cuántas crisis llevamos desde el 2008, pero Yo creo que una, ¿eh? sí, Pero continúa. vale. Una continua. Claro, entonces yo lo he visto muchas veces como las entidades bancarias dejan colgados a empresas, incluso empresas que iban bien, que una mente pensante en esa entidad dijo, pues a este sector a partir de ahora ya no sé nada porque lo digo yo, y le dejan caer, lo he visto. Si hubiesen tenido esa financiación alternativa de la mano, como digo yo, es como agarrarse a un Clavo ardiendo. no, me refiero a que estás en medio del mar y estás agarrado a un flotador, que es la banca, cógete a otro más, que es la financiación alternativa. Si se pincha uno, tienes el otro, ¿no? Mira, me acuerdo hablando con el hermano de un gran empresario, Ujú, que de hecho la empresa la intervinieron porque tenía un sector mm, crítico a nivel nacional. O sea, se había creado un microsistema con un riesgo sistémico. Y me dicen, claro, es que siempre hemos tenido una línea de crédito ilimitada y no ha cortado el Banco Santander sin decirnos nada. claro, pues justo. Y yo, no, y dice, porque están yendo contra nosotros. Y digo, no, yo pasa que era una comida, estábamos en casa y no quise tampoco incomodar al invitado, Esas ¿vale? cosas pasan. Pero es que lo que se dio en el 2008 es que todas las líneas de crédito
las cancelaron los bancos por el riesgo que tenían, no los clientes, no las empresas, Ni sino de- ellos mismos, los bancos. ya. Entonces, Bueno. cortaron totalmente la financiación a las empresas, Sí. como tú bien dices. O las prestamizaron en algunos casos, las pólizas. Pero Sí, bueno, pero prestamizaron el dinero que tenían en deuda y no podían pagar. claro, pero bueno, pues sea por la razón que sea, independientemente, al final le afecta a mi cliente. Tiene una situación de necesidad de tesorería, por eso tiene financiación con esa entidad bancaria, se la quita y se encuentra con una tensión importante, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, o por lo menos mitigar, minimizar los efectos que pueda tener que una entidad bancaria te deje De lado, de lado colgado, compuesto y sin novia. que lo hemos visto, por lo menos yo muchas veces, Sí. por desgracia, y como digo, a empresas que no se lo merecían, tienes esa financiación alternativa, donde hay productos que incluso muchos de los productos que tenemos por estos proveedores, ni siquiera las entidades bancarias los comercializan, Ni los conocen. no los conocen, no existen dentro de esas entidades bancarias. Entonces, yo creo que ahí se puede aportar mucho valor también, digo, a nosotros, a nuestros clientes, porque les ofreces... Es que ese valor lo das tú, claro, claro. no muy pocas Bueno, personas sí, hay en España. pocos, sí, en España que conozcan todo el abanico de posibilidades que conocemos nosotros, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de nuestros clientes de empresarios, además empresarios con mucho track record, empresarios gordos, desconocen la mayoría de los productos financieros que tenemos aquí, por lo cual, como digo, aportamos valor, ¿no? Esta financiación vale como de contrapeso a la posibilidad de que un banco te deje de lado, como decíamos, y también te da, como decíamos también, más flexibilidad, más agilidad también, porque suelen ser mucho más rápidos, y te ofrecen productos, como decíamos, que los bancos no ofrecen. Entonces, Yo creo que muchas veces no es que no ofrezcan, es que incluso desconocen. sí, Por lo menos en las sucursales y sí, en sí, muchas. en banca comercial seguro, sí. Ujú. Porque yo siempre me hace mucha gracia porque hablan mucho del intrusismo profesional, por ejemplo, en muchos ámbitos, pero en el económico, o sea, yo me acuerdo de en el 2007 precisamente, cuando estaban los tipos de interés y el riesgo crediticio estaba muy alto, yo me acuerdo que estaba comprando para muchos clientes deuda fija de Alemania y yo estaba de agente de un banco. Ujú. Y en las sucursales, cuando yo decía, quiero comprar renta fija de Alemania, me decían, ¿y eso qué es? Mm. Una persona que es psicólogo, que no tiene formación, que no sabe nada de mercados Claro, financieros. bueno, para eso Claro, eso estamos no es nosotros, intrusismo para... profesional, es que al final viene lo que viene por falta de conocimiento y de asesoramiento. Ujú. Si la gente se asesora, si la gente se asesora con gente que no sabe, pues luego vienen los problemas, porque las acciones preferentes realmente no son malas, pero como se vendieron, son un horror. Ujú. Cierto. Entonces, quedan 2 minutos. Hemos hablado, por ejemplo, sabemos que las líneas de crédito es un préstamo, digamos, que está abierto, que solo se paga por el dinero que dispones. Es como una cuenta corriente, pero para meterlo en negativo. Ujú. Entonces ahí el tipo de interés es sobre lo que tú dispones. El préstamo tiene según el riesgo, según el tipo de préstamo, tienen más o menos, digamos, tipo de interés o más o menos coste. Ujú. Y generalmente la financiación alternativa que tanto se desconoce suele ser más cara. Sí, ¿Cuánto más? ¿Por qué? son más caros, efectivamente. Bueno, pero tampoco tanto como lo que se ve a primera vista, porque realmente si tú hablas con una financiera, te va a decir unos precios que pueden doblar los de las entidades bancarias, pero luego no es tanto como se piensa en un principio, porque los bancos siempre te van a meter lo que llamo yo el impuesto revolucionario. Te van a pedir un seguro, una comisión de tal, una comisión de cual. Sin embargo, ellos Es irreal, los normalmente... seguros. Luego yo los seguros los dejé de pagar, los seguros del préstamo, y no pasa nada, ni te tocan el tipo de interés. O sea, Entonces sí, sí es verdad que son más caros. ¿Por qué? Bueno, pues al final porque están fuera del circuito bancario también. No te penalizan tu balance, están fuera de CIRBE. Tiene algunas ventajas. el SIRBE son donde están registrados todos los préstamos que dan las entidades bancarias a las empresas o personas. Exacto. Entonces, si tú pides un préstamo con un banco,
va a tu balance y a esa sirve, por lo cual Estás marcado sí, tu que tienes endeudamiento deuda. va creciendo y ya no te van a dar tanto, ¿no? Porque vas llenando, digamos, el vaso de endeudamiento, por lo que si en paralelo también te financias algo con financiación alternativa que no aparece en esa CIRBE ni en esos balances, bueno, pues es una forma de tener dos financiaciones o dos Y me ha gustado esa financiadores. forma, no sé si decir de venderlo, pero desde Es luego así, sí es una forma, digamos, la de realidad. sortear un poco Mm, la inquisición de los bancos, mm. podríamos decir. El monopolio que tenían hasta hace nada. Mira, te voy a decir una cosa. eh, O oligopolio. si, si yo te pido un préstamo de 200.000 euros a 4 meses y te tengo que devolver el 20%, 240.000 euros, a la gente a primera vista le parece mucho. Depende. Pero si yo tengo un contenedor en Valencia retenido, que tengo que pagar los 200.000 euros para poder Mm, pasar y vender la mercancía, que la tengo vendida por 500.000 euros, esos 40.000 euros que estoy pagando, Es barato. ¿es poco o es mucho? Todo relativo. A eso es a lo que iba. Es decir, que podemos decir que es mucho, pues quizás sea mucho, Mm, pero esta financiación alternativa, si te soluciona un problema y vas a sacar mucho más rentabilidad, es hasta barato. Exacto. Entonces, Pero de otra la forma gente se no queja podrías de hacerlo. créditos abusivos. Oye, si Mm, tú sabes lo que hay, lo coges o no. Es como claro, cuando vas con el exacto. coche a 200. Tú sabes el riesgo que tienes. Si te pilla la policía, te quita el carné. Mm, Pues si tú coges y tú asumes el riesgo o no lo asumes, pues con esto lo mismo. mm. Sí, bueno, hay muchos productos y muchas vías de financiación alternativa que creo que no nos da tiempo en No, este yo quería programa. tirarte de la lengua al principio, pero no. Es Podemos para dejar. continuar otro Vale, día. genial. Vale, si quieres, sí, hablamos otro día de todos los productos de financiación que existen, que podemos hablar de todos los que hay hoy en día en España. Hacemos también, si quieres, de empresas y personales. Vale, Vale. Eh, Minuto de genial. oro. Cuéntame algo que te interese. Cuéntame que- sobre qué tema. Pues nada, que creo que los niños vienen, ¿no? No, lo que quiero decir es, bueno, pues cierro yo. Sí, Entonces, vale, genial. a Ricardo Castellano le conozco desde hace 35 años. Su trayectoria en el conocimiento y en el desarrollo de empresas viene desde una foto pasada de la empresa, que es la contabilidad. Conociendo la contabilidad, a partir de ahí empezó a hacer previsiones por medio de ser controller y surgió la oportunidad para seguir siendo controller o asesor Director de empresas, financiero. director financiero de empresas por medio del outsourcing. Ujú. Es decir, que se puede contratar para ciertos requerimientos. Entonces, creo que es una buena visión la que tiene. Tendríamos que hablar mucho más profundo. Yo creo que podemos quedar para hablar de préstamos, tanto personales como Perfecto. empresariales, más Ujú. en Genial. profundidad. Y bueno, pues para cualquier cosa, nos tienen Multicanal Radio, se pueden suscribir también a nuestro programa de Economía para Ricos. Podemos suscribir, colaborar y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, pueden contactar conmigo en joseramonredes@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene, que esperamos que haya sido de su agrado. Y muchísimas gracias, Ricardo, por venir a contarnos lo que haces. Muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas tardes.